Una madre que tiene una familia numerosa, pues si le preguntan con qué hijo te quedas, pues siempre va a decirte, no, no me quedo con ninguno porque a todos les quiero igual, ¿no? Pues entonces al escritor le pasa un poco lo mismo, ¿no? Que todos los libros les son queridos en la medida en que le han sido necesario escribirlos en algún momento determinado. Pero bueno, también es verdad que sí que tienes a veces la sensación de que cuando escribes un libro, de que a lo mejor no te ha salido todo lo bien que tú quisieras, y hay otras veces que sí que tienes el sentimiento de haber acertado más, ¿no? Entonces no lo sé, yo si tuviera que elegir, pues bueno, pues elegiría... Tengo un libro que se llama El pequeño heredero, que cuenta una historia que no es exactamente autobiográfica, ¿no? Pero bueno, yo pasaba todos los veranos de mi infancia en un pueblo allí de Castilla, y entonces hablo de ese pueblo, hablo de ese paisaje, de esos lugares en ese libro, y ese es un libro que, vamos, creo que no me salió mal del todo, ¿no? Y luego me gusta mucho también un libro que tengo que se llama Tres cuentos de hadas, que yo no creo que sea un libro solamente para que lo lean los niños, porque creo que los cuentos de hadas, los cuentos maravillosos, también deben leerlos los adultos, ¿no? Y ese libro me gusta porque es un homenaje a ese género, el género de los cuentos maravillosos, de los cuentos de hadas, ¿no? Que es un género que me parece muy hermoso y que bueno, y en un momento determinado, como me gustaba tanto como lector, pues entonces dije, bueno, pues voy a escribir yo unos cuentos, ¿no? Y ese libro le tengo yo mucho cariño por esta razón también. A ver. Hola, buenos días. A ver, yo quisiera preguntarte si el escribir para ti es una necesidad de comunicar y si escribes para agradar. ¿Para agradar o contar solamente? Ya. Hombre, es una necesidad escribir para mí. Ya os decía antes que en estos momentos si me dijeran que no iba a poder escribir más, es decir, yo no sé muy bien cómo sería mi vida. Se ha transformado en una especie de adicción, entonces yo necesito estar ahí todos los días. Y de hecho, cuando termino una novela, inmediatamente, hasta que me pongo a escribir la siguiente, yo me noto, no estoy bien, es decir, porque no sé muy bien qué hacer con mi vida, con mi tiempo, estoy nervioso, desazonado, y entonces la manera de tranquilizarme ya sé que es iniciar un nuevo libro. Porque ese nuevo libro, mientras lo estás escribiendo, también es una especie como de refugio, como de lugar a donde ir, ¿no? Como si tuviera una vida escondida al margen de la mía, ¿no? Y entonces en ese sentido sí se ha transformado en una verdadera necesidad para mí el escribir, ¿no? ¿Era eso lo que me habías preguntado? Si era necesidad de comunicar, ¿no? De comunicar. Sí, necesidad de comunicar. Bueno, claro, vamos a ver, Federico García Lorca dio una contestación a esa pregunta que luego se ha citado muchas veces, ¿no? Él decía, yo escribo para que me quieran más, es decir, para ser amado. Claro, si lo pensamos, todo lo que hacemos en la vida es para ser amado por los demás, ¿no? Es decir, queremos ser amados por los demás, necesitamos el amor de los demás, ¿no? Y yo creo que también se escribe buscando el amor de los demás, ¿no? El amor de la gente más cercana, de la gente que quieres, pero también el amor de gente desconocida, de las que no sabes nada, y sin embargo a través de ese libro llegas a establecer una extraña relación con ellos, ¿no? Que muy misteriosa porque no sabes muy bien en qué consiste, ¿no? La relación que un escritor establece con sus lectores es una relación de muchísima intimidad, pero que no sabes muy bien en qué consiste, ¿no? Puesto que solamente podrías saberlo si el lector hablara contigo y te contara lo que ha sentido leyendo ese libro, ¿no? O sea que entonces sí, en cierta forma, escribir, que es algo que surge de la intimidad y de la soledad, de alguna forma siempre es una búsqueda del otro, de los demás, ¿no? Siempre es algo que esperas que te lleve al encuentro de los demás. Gracias. ¿Cómo crees que se consigue esa magia pues, que transmites en tus libros al escribir? Ya, claro, eso no lo sé. Te agradezco mucho que me digas que hay magia en mis libros, ¿no? Porque sí que lo persigo. Bueno, yo creo que la literatura, por eso me gustan tanto los cuentos, pero yo creo que la literatura tiene muchísimo que ver con la fascinación, con la capacidad de encantar.
Entonces, yo creo que de alguna forma siempre andamos buscando eso, ¿no? Es decir, si lo piensas bien, ¿para qué hemos venido al mundo? Pues yo creo que por dos razones: para encantar a los demás y para ser encantados por ellos. Son las dos razones poderosas por las que estamos en este mundo y en esta vida, ¿no? Y entonces la literatura debe tener el poder de encantar. Y de hecho, si no nos encantara, el libro nos aburriría. Leemos una novela, leemos un cuento, porque de alguna forma hay algo en esa historia que nos atrae y que nos impide abandonarla. Y queremos saber a dónde nos conduce, a dónde nos lleva. Entonces, por lo tanto, para mí la literatura tiene que ver con el poder de fascinación. Y yo creo que esto, fíjate, remite a los momentos esos iniciales de la vida, que son esos momentos maravillosos en que el padre o la madre se sientan con su niño, su niña en la cama cuando llega la noche, y entonces el niño o la niña le pide que les cuente una historia, que les cuente un cuento. Y entonces ellos le cuentan un cuento. Y ese cuento es un regalo de amor, ¿no?, que le hacen. Y entonces el niño les escucha fascinados. La forma en que un niño, por ejemplo, escucha o contempla el rostro de su madre cuando la madre le está hablando, cuando la madre se ocupa de él o le cuida, ¿no? Yo creo que es el momento máximo de la fascinación. Es decir, la primera fascinación de la vida, en cierta forma, si lo pensamos, es el rostro de la madre, ¿no? Cuando está dando de comer al bebé, cuando juega con él, cuando le baña, ¿no? Entonces el niño le maravilla el rostro de su madre, ¿no? Y sentir su proximidad y sentir que es el anuncio de todas las cosas buenas, ¿no? Puesto que al ver llegar a su madre sabe que si tiene hambre pues le va a dar la comida que necesita, si está incómodo le va a cambiar de ropa, que le va, en fin, a entretener, que le va a mimar, que le va a acariciar, ¿no? Entonces yo creo que la literatura nunca debe abandonar ese mundo de los primeros encantamientos, de las primeras fascinaciones, ¿no? Por eso tiene muchísimo que ver con el amor, porque también el amor es un momento de encantamiento, claramente. Es decir, no hay nada más deslumbrante, más fascinador que el rostro de la persona que amamos, y por eso no nos cansamos de mirarle. ¿Usted ha sido el psicólogo? Sí. ¿Se ha basado para escribir alguna novela o poesía en algún hecho de algún paciente suyo? Sí, alguna vez sí que me he basado. No, yo he sido psicólogo durante mucho tiempo, porque antes de vivir solamente de la escritura, porque como os decía antes, es un oficio. Si pensáis haceros escritores para ganar dinero, renunciar a esa idea, porque ese es un oficio muy modesto. Entonces estamos en él los que nos dedicamos pues por el amor a contar historias, a jugar con las palabras, a encantar, por la posibilidad de encantar a los demás, ¿no? de la que hablaba hace un momento, ¿no? Pero claro, yo durante toda mi vida pues he trabajado de psicólogo. Era psicólogo de niños y adolescentes, porque a mí los niños siempre me han atraído poderosamente. Yo creo que hay dos tipos de personas: las que dejan la infancia atrás fácilmente y las que no las dejan nunca. Y yo soy de las que no lo han dejado nunca, su infancia atrás, ¿no? Recuerdo Ana María Matute, la premio Cervantes, ¿no? Siempre es una gran defensora de todo esto, ¿no? Ella incluso en su última novela dice que la infancia es más larga que la vida. Fijaros, ¿no? Como es una forma de decir, yo nunca he dejado de ser niña. No solamente no he dejado de ser niña, sino que no quiero dejar de ser niña. Porque dejar de ser niña es dejar de jugar con el mundo, jugar con las cosas, ¿no? Y en la medida en que dejamos de jugar, yo creo que dejamos de vivir también, ¿no? Pero bueno, yo fui psicólogo durante mucho tiempo y naturalmente todos esos largos años que estuve viendo a niños y adolescentes, pues supongo yo que me enriquecieron mi vida. Y como os decía antes, que de alguna forma siempre escribes a partir de tu propia vida, pues es inevitable que esa experiencia de psicólogo haya influido como escritor. Pero fíjate, me atrevo a decirte una cosa, así un poco provocativa, ¿no? Que yo creo que cuando era psicólogo me influyó más el ser aficionado a leer y ser escritor que al revés. Es decir, no creo que se pueda ser un buen psicólogo, y esto a veces se lo digo a los psicólogos y a los psiquiatras, sin ser un buen lector. No creo. O sea, si vais alguna vez a un psicólogo o una psicóloga
o a un psiquiatra y veis que no tiene una biblioteca buena, yo creo que debéis de cambiar de psicólogo o de psicóloga, porque no os va a servir de mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como pienso que los psicólogos son importantes porque han dado muchas explicaciones acerca de los problemas que tenemos los hombres, donde de verdad se dice lo que somos es en los grandes libros. Es decir, el que quiera saber lo que es el amor, en vez de leer uno de esos libros de autoayuda, de cómo enamorarse sin sufrir, por ejemplo, no, vamos a ver. Enamorarse y sufrir es una cosa que van unidas inevitablemente. Y el que no quiera sufrir, pues que no se enamore, porque sabe que ese es un camino equivocado. Pero el que de verdad habla de lo que es la pasión amorosa no son los libros de autoayuda, es Madame Bovary, de Flaubert, es Rojo y Negro, de Stendhal, es Cumbres por las Cosas, es Ana Karenina, las grandes novelas de amor. Si queréis saber lo que es el amor, leer esas novelas, leerlas, porque de verdad son las que os van a decir lo que sucede en vuestro interior y en vuestro corazón, ¿no? Tenemos tiempo para una última pregunta. Y yo quisiera, antes de terminar, ya que tenemos ahí la pizarra, hacerles ese juego. Perfecto. Venga. Pues, venga. Que si, bueno, usted se identifica con los personajes que escribe en sus historias. Incluso si a veces cuando un personaje tiene una decisión difícil, tú te preguntas, ¿qué haría yo? Y escribes por una decisión o por la otra. Sí, está bien la pregunta. Sí, porque vamos a ver, ¿sabes lo que sucede con los personajes cuando estás escribiendo una novela? Que los personajes hay un instante en que cobran vida realmente, ¿no? Se transforman en personajes, en compañeros que te acompañan durante el tiempo en que la novela la estás escribiendo. Y por eso te da mucha pena terminarla, porque cuando terminas una novela es como que como esas personas que conoces en un viaje y con las que haces muy buenas migas, ¿no? Y de pronto cuando el viaje se termina dejas de verles y que ya sabes que no te vas a encontrar nunca con ellos, pues con los personajes de las novelas te pasan un poco así. Pierdes esa relación tan misteriosa que tienes con ellos, ¿no? Y no sabes a dónde van a parar, ¿no? Y con los personajes pasa eso. Por ejemplo, hay veces que en mis novelas hay varias veces que los protagonistas eran mujeres. Y entonces a veces me preguntaban, ¿y cómo es posible que tú, siendo hombre, hayas sido capaz de introducirte en la sensibilidad de una mujer? Y claro, y yo digo, pues no lo sé, pero es que no... Yo he sentido que ese personaje estaba tan cerca que lo único que tenía que hacer era limitarme a tomar nota de las cosas que me decía o de las cosas que sentía. ¿Entiendes? De tal forma que ese es un momento muy hermoso de la escritura, cuando de pronto ese personaje ya no solamente son palabras, sino que cobra una especie como de presencia que es casi una presencia real, ¿no? Y entonces cuando esto sucede, prácticamente lo único que tienes que hacer es seguirle e ir tomando nota de lo que hace y de lo que le pasa. Y así escribes el libro y él te lleva por donde quiere. Y eso a mí me ha pasado muchas veces, que he escrito un libro que más o menos tenía pensado y que imaginaba que iba a ir en una dirección determinada y de pronto se ha colado un personaje que ha cambiado el libro, porque ha tenido ese poder sobre mí en ese momento. Bueno, entonces, ya para terminar, esto es muy breve. Bien, vamos a ver, esta es una historia que cuenta esta escritora que citaba Marc al comienzo de ese artículo, Isak Dinesen, que no sé si la conocéis, pero en todo caso seguro que habéis visto una película que se basa en un libro suyo, que es Memorias de África. Memorias de África es una película muy bonita, se basa en un libro que ella escribió, un libro autobiográfico de un periodo que estuvo en Kenia. Tuvo allí una granja y, en fin, allí le pasaron un montón de cosas, ¿no? Entonces, en ese libro cuenta esta historia. La voy a contar brevemente porque ya se nos ha hecho muy tarde. Esta es la historia de un colono, un granjero, que vive en una casa. Es una casa redonda. Su cuarto tiene una ventana que es una ventana redonda y delante de la casa hay un jardín triangular. Bueno, entonces una noche muy oscura, este
vosotros no lo veis y no os enteráis de la... A ver.